Gloria a Dios. Muy bien, estamos viendo carta a los Hebreos, ¿verdad? Nos tocaría a 13, ¿no? Ok. Entonces estamos Hebreos 9. Y ya vamos por el verso, ¿qué? 3. Sí, ¿verdad? A ver. Sí, estamos viendo capítulo 9 y nos quedamos hablando acerca del sacerdocio y de las vestiduras del sacerdote. Déjenme leer aquí rápidamente. Habíamos visto capítulo 1 acerca de las ordenanzas del culto y del santuario. Luego vimos el verso 2. Cuando hablaba del tabernáculo preparado en la parte anterior, es decir, el lugar santo, hablamos de lo que había ahí, y luego hablamos de lo que había detrás del velo, verso número 3, cuando dice que detrás del segundo velo se encontraba el lugar santísimo, y empieza a mencionar todas las cosas que había, verso número 4 y 5. Dice luego el verso 6, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Y ahí es donde nos quedamos porque empezamos a hablar acerca del sacerdote, de cómo los sacerdotes iban detrás del velo. Y si ustedes se recuerdan, vimos esa gráfica y que es el lugar santo, que es el lugar santísimo. Y de aquí era, o es, el velo. Vimos que es una figura del Señor Jesucristo porque cuando ese velo se rasgó, dice que fue cuando el Señor Jesucristo expiró, y por eso dice tenemos acceso ahora al lugar santísimo. Dice entonces Éxodo capítulo 28 y verso 4, porque hablamos acerca de lo que era entrar en este lugar, de lo que era ir detrás del velo y las cosas que se hacían detrás del velo, pero nos quedó pendiente, ¿verdad? Que cómo entrar, ¿verdad? Porque vimos que no en todo tiempo y no en cualquier condición se podía entrar. Había que ser sacerdote de Leví, había que tener la edad, había que tener la madurez, había que tener las vestiduras, había que ser habilitado. Entonces dice Éxodo capítulo 28, verso 4, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efodo, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes, y tomarán para ello el oro, la tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, háblanos, Señor, en esta hora, ábrenos tu palabra, Señor. Venimos reprendiendo y echando fuera, Señor, toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires. Te rogamos que tengas misericordia, Espíritu Santo, que en esta hora nos abras, Señor, tu palabra bendita, Señor, que traigas revelación a cada uno, un rema, Señor, para cada uno, que nos salgamos, Señor, de la misma manera que hemos entrado, sino que podamos ser edificados, que nuestro entendimiento pueda, Señor, fructificar aún más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que nos abras tu palabra, que nos permitas ver, Señor, lo que hay en ella, y que podamos ser edificados por los dichos de tu boca. Venimos echando fuera, Señor, rechazando, Señor, todo entendimiento vano, Señor, y humano. Y te rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que únicamente tus palabras, Señor, sean las que en esta noche escuchemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entre las cosas que hemos visto en este capítulo de Hebreos capítulo 9, se detiene a hablar sobre todo lo que es el servicio en el santuario. Y aunque entendemos nosotros que Dios no habita, ¿verdad?, en casas hechas por manos de hombre, dice la Escritura, lo que sí entendemos también es que todo lugar que es consagrado, que es dedicado, ¿verdad?, para servir al Señor o para rendirle culto ahí, ese lugar se convierte en una casa y en una morada para el Señor. Ahora fíjese entonces, porque todo lugar donde el Señor estaba, y eso es lo interesante, todo lugar donde llegaba el Señor, donde se ponía el arca del pacto, ahí se establecía el santuario. El arca del pacto, dice, se movía a través del desierto, iba guiando al pueblo de Israel a través del desierto, y donde el arca se detenía,
Dice que inmediatamente empezaban los sacerdotes y empezaban a montar todo el tabernáculo alrededor del arca. Y eso es bien interesante, porque el arca se encontraba en el lugar santísimo. Y donde el arca se posaba ya no la movían. Ya no la movían, sino que dice, alrededor de ella se empezaba a armar todo el santuario y se establecía. Y ese lugar entonces se convertía en la casa de Dios. Si usted se recuerda, digamos, por ejemplo, Jacob, cuando Jacob iba huyendo ya de la casa de su padre, acababa de engañar a Isaac, dice que entonces se duerme en un lugar y al día siguiente se despierta. Y entonces había tenido una visión. Y entonces lo que él dice, yo no sabía que este lugar era casa de Dios. Y lo más tremendo, ¿verdad? Que era un lugar, él señala, ¿verdad? Ahí en la tierra pone un memorial, pone una piedra. Pero lo tremendo es que ahí no había ni una casa, no había un edificio, no había nada, sino que era un lugar geográfico. Ahora fíjese entonces, ¿por qué era la casa de Dios? Porque ahí el Señor se le manifestó, ahí el Señor habló con él y dijo él, esta es la casa de Dios. Ahora fíjese entonces, porque entre las cosas que quiero que veamos, hay 8 cosas que conformaban la vestidura sacerdotal. Y vamos a ver. Una era el pectoral. La otra, déjenme ver, para que no se me vayan. El efod. Luego era el manto azul. Luego era la túnica bordada, que era blanca. La mitra o turbante y el cinturón. Nos va a faltar ahorita uno aquí. El cinturón así. La placa frontal, como le dicen o la diadema, que esta era de oro. Y luego los calzoncillos de lino. Eso era lo que conformaba la vestidura. Todo sacerdote tenía que, o sumo sacerdote, tenía que vestirse con todo esto para presentarse delante del Señor. Y veíamos la semana pasada cómo era necesario que se despojaran de 4 cosas para poder entrar y ofrecer el incienso en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenían que entrar sin oro en su vestidura. Ahora fíjese entonces, porque vamos a ir viendo cada una de esas, las vamos a tratar de ir definiendo. Tal vez no las vamos a entrar así de lleno en ellas, pero las vamos a definir. Fíjese, Éxodo 28 y verso número 28. Dice: atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Aarón llevará los nombres, fíjese pues, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral. Entonces, ese pectoral estaban grabados los nombres, vamos a poner así, de Israel, las 12 tribus. Dice ahí, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Verso 30, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Entonces aquí también va el Urim y el Tumim. ¿Qué era el pectoral? Era una placa, llevaba 3 hileras de 4, y luego aquí a los lados llevaba, una era el Urim y la otra era el Tumim. Este era el pectoral. Dice que el pectoral llevaba unos anillos, y esos anillos servían para amarrar el pectoral a la vestidura que estaba abajo. Esa vestidura de abajo era como un chaleco más o menos, tenía más o menos
esta forma. Bueno, ahí está. Y aquí se ponía el pectoral, iba amarrado a los hombros. Lo interesante es que aquí llevaba otras piedras de ónice. Y esas piedras de ónice llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Fíjese pues, entonces le dice el Señor al sacerdote: mira, vas a llevar a Israel sobre tus hombros y vas a llevar a Israel en tu corazón. Para eso era el pectoral y para eso eran las sombreras que llevaba ahí. Lo interesante es que estas piedras de acá, el Urim y el Tumim, que se llaman luces y perfecciones, era la forma en la que Dios a veces ayudaba, o mejor dicho, les daba instrucciones cuando querían tomar una decisión. Ahora mire entonces, porque ¿qué significa el pectoral? Pectoral dice Hoshen, es en hebreo, dice, significa contener, significa también, dice, bolsillo, como algo que puede contener, dice, algunas piedras. Dice también rico, como conteniendo gemas. Y se utiliza, dice, solamente, fíjese qué interesante, esa palabra se utiliza solamente para hablar del pectoral del sumo sacerdote. Ahora, fíjese pues, uno, es un contenedor. ¿Contenedor de qué? Dice la Biblia que somos depositarios de toda cosa buena. Amén. Somos depositarios de toda cosa buena. Primeramente, lo que hemos recibido nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Hemos recibido también el Espíritu de Cristo. Y dice que juntamente con Él Dios nos ha dado todas las cosas. Ahora, ¿por qué si Dios nos ha dado todas las cosas, por qué de pronto no las podemos utilizar? Vaya, si usted se da cuenta, por ejemplo, dice ahí también, dice en el diccionario, dice rico, un bolsillo, dice como de un rico, dice que contiene gemas. Y eso nos habla de ser depositarios no solamente del Espíritu Santo, no solamente de las cosas espirituales, sino ser depositarios también de riquezas aquí en la tierra. Porque la riqueza no es mala, lo que es malo es amar las riquezas, ¿verdad? Entonces dése cuenta que de pronto hay cosas a las que ya tenemos acceso, ¿verdad? ¿Por qué? Por Cristo. El problema es que no podemos usarlas o de pronto no tenemos acceso a ellas, está privado. Y si usted se recuerda cuando hablamos acerca del velo, que vimos, ¿verdad?, que fue rasgado el velo y que ahora había acceso, pero aún así dice que el velo es Cristo. Y la única forma de llegar hasta las cosas del lugar santísimo es Cristo. La única forma de acceder a las riquezas del santuario es Cristo. El problema es que no podamos nosotros pasar. Porque recuérdese que para poder pasar hasta este lugar, el sacerdote tenía que tener la vestidura, tenía que tener todo lo necesario y entonces podía acceder. Por eso es que de pronto hay cosas que pareciera que uno no las alcanza, pareciera que están fuera del alcance. Y dice la Biblia que debe de tenernos, dice los de allá afuera, como buenos administradores de todos los bienes que Dios nos da. Amén. Ahora bien, fíjese pues, entre las cosas que nosotros recibimos, dos principales: los bienes terrenales y los bienes espirituales. Amén. ¿Cómo administramos nosotros lo que Dios nos da espiritualmente por un lado? ¿Y cómo administramos lo que Dios nos da materialmente por el otro lado? Porque tiene que haber un equilibrio. Amén. Por ejemplo, dice un pasaje en la Biblia: el que no recoge conmigo, desparrama. Ahora mire, vino el Señor, y cuando el Señor vino, dice que lo menospreciaron porque no vino Él sentado en una asna y, verdad, como que fuera rey y rodeado de riquezas y todo, entonces lo menospreciaron. Amén. Ahora, siendo Él el Hijo de Dios, y la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué Él no vivía en un palacio? ¿Por qué no tenía, vaya, sirvientes, pues? Vaya, su reino era del cielo, pero fíjese, si su reino era del cielo, ¿por qué el Padre lo mandó aparentemente desposeído?
Y es que mire, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Si Él venía para servir y por eso Dios no le dio riquezas, ¿nosotros para qué venimos? ¿Implica eso entonces que no va a haber provisión material? ¿Que tenemos que vivir empobrecidos? Por eso le digo, la buena administración de los bienes espirituales es la que va a dictar después cómo vamos a recibir los bienes materiales. Amén. Si administramos mal nosotros lo espiritual, entonces va a decir Dios, no, si con lo espiritual estás mal, ¿cómo vas a estar con lo material? Peor. ¿Por qué? Porque la mirada del hombre y el corazón del hombre va siempre sobre lo material. Por eso, mire, tenemos que ser buenos administradores de las riquezas terrenales y de los bienes espirituales también. Por eso es que dice aquella parábola, cuando el Señor se fue, dice que les dejó a todos sus siervos, les dejó talentos. Y cuando regresó, dice que les pidió y les dijo, a ver, dame lo que yo te di. Y entonces empezó a pedir cuentas. ¿Cuánto te di? Tanto. ¿Y qué hiciste? Tanto. Muy bien, entonces entra en el gozo de tu Señor. Pero hasta ese momento le dan a Él lo suyo. Por eso dice Él, ¿verdad? Hay que ser fieles con las riquezas, dice que no son propias. ¿Para qué? Para que después te den las que son tuyas. Entonces dése cuenta, ¿cuáles son las riquezas nuestras? ¿Y cuáles no son nuestras riquezas? Esas deberían de ser. ¿Me explico? Dice, si eres fiel en las riquezas, dice que no son tuyas, porque mire, los dones de quién son. Por ejemplo, Dios nos da dones. ¿Son nuestros? ¿O son del Espíritu? ¿Verdad? Entonces esas son riquezas que no son nuestras, pero que nos las están dando. ¿Sabe qué? Por eso se llaman dones, por eso verás, son talentos, habilidades, habilitaciones de Dios. Dios las da, ¿y qué es lo que espera? Una buena administración de ellas. Entonces, en lo poco fuiste fiel, pero como a veces menospreciamos nosotros, como le sucedió al que le dieron solo uno. ¿Se recuerda qué fue lo que dijo el que dio uno nada más? Señor, yo sabía que eras bien exigente y que ibas a venir a pedir un montón de cosas y todo. Entonces lo que hice mejor fue que lo enterré. Entonces lo que tú me diste, aquí está, te lo doy así como me lo diste. Entonces a ese le dicen siervo malvado, siervo perezoso, siervo inútil, y lo sacan de ahí. No solo lo sacan, sino que le quitan lo que le habían dado. Ahora mire pues, por esa razón usted y yo tenemos que tener cuidado con todo lo espiritual. Fíjese que solo viendo el pectoral nos damos cuenta nosotros de cómo recibimos cosas de parte de Dios y nosotros a veces ni siquiera las tomamos en cuenta. Por ejemplo, mire pues, hay países donde el evangelio no se puede predicar y la gente se esconde para hacer culto. Y llegan y cuando los encuentran, los golpean, los meten presos una semana, ya los sacan y todo. ¿Qué cree que vuelven a hacer después? Se vuelven a juntar. Vaya, en China agarran las hojas de las Biblias y cuando llega una Biblia se la reparten. La terminan de leer, ya se la aprendieron y cambiemos. Y se intercambia. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque si los agarran o agarran a alguno, al menos se perdió solo una hoja de la Biblia y no la Biblia entera. Ahora, ese es un bien que nosotros tenemos, la libertad de podernos congregar, de poder hacer culto, de cantar, de gritar, de tener música. Pero el asunto es que cómo lo estamos administrando. Amén. Por ejemplo, mire, ¿a cómo lo administran algunos, verdad? Algunos es cuando queda tiempo, si pueden, ¿verdad? Es que como ya vienen los días esos, ¿verdad? Mire, pues si cae el culto en un 24 de diciembre, ¿cuál es la experiencia? No llega la gente. ¿Por qué?
Porque en su administración es primero lo del mundo y después lo de Dios. Por eso, mire, y es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el sacerdote se debía única y exclusivamente al servicio de Dios y a nada más. Por eso, mire, nosotros somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Pero el problema es, dése cuenta que hay tres cosas ahí: real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido. Pero ¿será que estamos nosotros con las tres? Si somos real sacerdocio, se supone que nos debemos a las cosas santas. Si somos nación santa, se supone que tenemos clara nuestra identidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted es mexicano, porque, bueno, los que son mexicanos, tú y yo, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, mire, pues, Tulio, si yo le pregunto y le digo, ¿tú eres mexicano? ¿Qué me va a decir él? Que no, ¿verdad? Él va a decir, no, yo soy hondureñan boy, porque viene de allá, ¿sí? Catracho, y a mucha honra, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, viene él y se empieza a presentar como mexicano? Los que lo conocen, va, peor si te ven por redes sociales allá, va, va a decir, hey, ¿qué te está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque empieza a perder identidad para agarrar otra. Ahora entonces, si usted y yo tenemos una identidad como nación santa, por eso recuérdese, dice, somos linaje escogido y nación santa. ¿Qué es ser nación santa? Se recuerda el concepto de santo, mire, apartados para Dios. Fíjese, el concepto de santo, ¿qué es? Mire, el concepto de santo no es que a uno le sale una cosita aquí, ¿verdad? Sino que el concepto de santo en la Biblia es que se aparta de, para servir a, y ese era el oficio del sacerdote. Por eso es que si somos nosotros sacerdotes o nos apartamos de aquello para servir acá, ¿se recuerda cómo definió Elías? Los pone a todos y dice, bueno, si Baales, vayan y sírvanle. Y si es el Dios verdadero Jehová, entonces dejen a Baal y sirvan al Señor. Y ahí todos dijeron, no, sí, ahí vamos a ver y todo. Pero cuando él dijo, bueno, el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero. Y los que estén con Baal, váyanse para allá. Y los que estén con Jehová, váyanse para allá. ¿Para dónde se fue la gente? La gente no, dejaron a Baal porque dijeron, no, ya sabemos quién va a contestar. Mire, pues la gente ya sabe, uno ya sabe, ¿sí? El problema es que uno quiere tener, mire, pues hay países donde se reconoce la doble nacionalidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir la nacionalidad de acá sin perder la mía. Entonces tengo doble nacionalidad. Pero en el cielo no se vale. En el cielo no hay doble nacionalidad. Si somos nosotros del cielo, hay que actuar como los de allá. Y si somos de acá, entonces como los de acá. Ahora mire pues, acompáñenme, Éxodo 28. Dice, verso número 6. Harán también el efodo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá 2 sombreras que se junten en 2 extremos para que se pueda unir, y pondrás las 2 piedras en las sombreras del efodo. Esas eran las piedras de ónice que le mencionaba. Se ponían, dice, sobre los hombros. Dice, serán piedras memoriales para los hijos de Israel. Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Ahora fíjese, capítulo 39, verso 6. Dice, también labraron las piedras de ónice,
montadas en engastes de oro, y fueron grabadas, dice, como las grabaduras de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales, tal como el Señor había mandado a Moisés. Ahora fíjense, porque esa palabra efod en hebreo se dice efod, y dice, es una faja, específicamente dice una pieza de la vestidura del sumo sacerdote colocada sobre los hombros. Generalmente dice también significa o se puede traducir como imagen. Entonces fíjese, ese efod, que es lo que estamos viendo nosotros acá, esa era la imagen. Y lo curioso de eso es que era de colores. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque no sé si a usted le tocó hacer un trabajo en la primaria que lo ponían a uno a hacer un disco, el disco de Newton, ¿sí? Y que le pintaba uno muchos colores y luego cuando uno le daba vueltas y se ponía blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué le enseñaban a uno? Que la unión de todos los colores, ¿qué hace? La luz, ¿verdad? Y fíjese que lo curioso es que cuando uno va a ver en el diccionario, esa palabra se utiliza cuando se habla de la vestidura de colores de José. Es la primera vez que aparece el término. Entonces lo interesante de eso es que si usted se recuerda, ¿qué habilidades tenía José? Primero tenía visiones, ¿verdad? De parte de Dios. Tenía sueños y todas esas cosas él las guardaba, no se le olvidó ni una. Y cuando llega el momento oportuno, dice que lo pusieron a administrar la casa de Potifar y prosperó. Pero entonces sale la esposa de Potifar, y usted conoce la historia, va a dar a la cárcel. Llega a la cárcel y lo ponen en la cárcel a administrar, ¿y qué pasó? Prosperó. Y estando en la cárcel, llegan entonces el copero y el panadero, tienen unos sueños, y entonces viene él, le dice, mira, a ti te van a restituir, a ti te van a colgar, y cabal, a los 3 días, a uno lo cuelgan y el otro prospera. Pasa el tiempo y finalmente, dice el copero, se recuerda de José cuando el faraón tuvo el sueño y lo mandan a llamar. Cuando lo mandan a llamar y entonces viene él, da la interpretación del sueño, viene el faraón y le dice, mira, ¿quién más sabio que tú? ¿Quién más hábil que tú? Así que tú vas a administrar y el único que va a ser más grande que tú soy yo. Y lo ponen a administrar todos los bienes de Egipto y prosperó. En todo lo que hizo, prosperó. En todo lo que hizo, prosperó. ¿Pero por qué prosperaba? Tenía un espíritu para hacerlo, pero a donde quiero llevarlo es a esto, que de él se habla que su vestidura era una vestidura de colores. Es decir, que de alguna manera tenía sacerdocio, vaya. Tenía él ese don, tenía esa habilidad, tenía ese talento, administraba y todo lo que agarraba, prosperaba. Se recuerda que hay un pasaje que así dice, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera. Y cuando habla de eso, de que todo lo que hace prospera, ¿de quién está hablando? Del justo. Entonces, mire, entre las cosas que nosotros tenemos que ver, fíjese que José, en medio de todas las adversidades que tuvo, cuando se presentan los hermanos de él y que él tiene la oportunidad de vengarse, dice que finalmente viene él y se termina descubriendo. ¿Por qué? Porque él quería hacerles a ellos lo mismo que ellos le hicieron a él. Pero el sacerdocio no es para eso. Por eso es que él viene al final y les dice, miren, no se preocupen, soy su hermano José, Dios me mandó aquí con un propósito. ¿Y era para qué? Para salvar vidas, para preservar vidas. Entonces el sacerdote por eso llevaba los nombres de las 12 tribus sobre sus hombros, porque el trabajo del sacerdote era preservar las vidas, conservar las vidas. Por eso es que cada vez que se desataba una plaga, que era lo primero que le decía a Moisés, agarra el incensario, ponte a incensar, ponte entre los vivos y los muertos. Se recuerda que lo vimos la semana pasada, y corría Aarón y se ponía, y cuando él se colocaba entre los vivos y los muertos, dice, la plaga se detenía. Ese es el sacerdocio, eso es ejercer el sacerdocio. Ahora mire entonces, porque tenemos que ver nosotros entonces que el efod nos habla a nosotros precisamente de que actuemos nosotros a la imagen del Señor. Por eso me llamó la atención que significa imagen. Dice que nosotros fuimos hechos, ¿verdad? Dice, y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora nosotros no tenemos que ser a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza
de Cristo. Amén. Y leímos también ahí en Hebreos, que hemos estado estudiando, que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora mire, capítulo 28, verso 31. Dice: harás asimismo el manto del efod todo de tela azul. Habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida y como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. Harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y alrededor, dice, pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Muy bien, ese es el manto azul. Ahora fíjese pues, ese manto azul, ¿de qué habla el azul? De las cosas celestiales, ¿verdad? Entonces, mire, entre las cosas que usted y yo tenemos que entender, y que es lo que dice Pedro, que nosotros ya no somos de esta tierra, amén, no somos de este mundo, que nosotros, dice, debemos de ser como peregrinos en este mundo, y entendiendo que nosotros vamos solamente de paso, porque no es nuestro lugar final. Ahora mire entonces, porque esa palabra manto, dice, es una cubierta, una túnica superior, y hay una que dice, un diccionario que dice, se traduce, dice, como un traje, como vestir con traje. Fíjese pues, en la Biblia aparecen 4 usos para esta palabra. Uno, dice, aparece cuando se habla de Job, dice que él, hermano, se vestía con una túnica de ese tipo. Los amigos de Job también. Pero hay otros 3 que son los que me llaman la atención. Uno dice que era una vestidura que se utilizaba según el rango que se tenía, es decir, que no cualquiera se la podía poner. Cuando uno ve a Job se le llama sabio, que se sentaba entre los ancianos, y los amigos de Job eran ancianos. Recuérdese que el anciano dice que la fuerza del anciano es que tiene sabiduría. Ahora, segundo, el otro grupo con el que se usa, dice, cuando se habla de los comerciantes o comerciantes principales. Y el tercero es cuando se habla de la gente entrenada para altos oficios, es decir, que era una vestidura que no lo utilizaba cualquiera. Por eso fíjese que en medio de la elaboración de toda la vestidura del sacerdote, viene el Señor y le dice a Moisés: todo esto es únicamente para el servicio del santuario. Es decir, que nadie podía hacer, hermano, una vestidura como esa para otros usos. Aunque aparece en el libro de los jueces, aparece uno que se llamaba Micaías, creo yo, y que él dice que se convirtió en un sacerdote, pero de ídolos, y se vestía con un efod, y se vestía con una, como que fuera sacerdote del tabernáculo, pero el que estaba sirviendo era un ídolo. Viene el Señor y cuando hacen, si usted se recuerda, cuando hacen el incienso y le da la fórmula, Moisés le dice: esta fórmula va a ser solamente para utilizarla en el santuario. Nadie va a hacer una proporción igual, y si alguien lo hace, va a morir irremediablemente. ¿Por qué Dios tan delicado con el incienso? Por lo que iba a representar después, ¿verdad? Porque el incienso, ¿qué es? Es la adoración, es la oración. Ahora mire qué delicado, porque lo que estaba diciendo el Señor ahí como una figura para nosotros es: el incienso, la oración y la adoración va a ser solamente para el verdadero, ¿eh? Y si alguien hacía para alguien más, dice, ese muera irremediablemente. Por eso es que usted encuentra, digamos, por ejemplo, todos aquellos que practicaban la idolatría, ¿qué era lo que hacían con ellos? Los agarraban, los apedreaban y se acabó. Los agarraban, ahora ya no, ¿eh? Ya se imagina que hiciéramos eso en la iglesia, ¿va? Ahora mire pues, dice Éxodo 28. Ok, mire, para cerrar ¿de qué habla el manto entonces? De autoridad, de experiencia, de sabiduría, de preparación, de preparación. Fíjese, una de las cosas que uno debe de tener cuidado, sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, es prepararse uno, prepararse. ¿Por qué? Porque el tiempo de preparación no es toda la vida, amén, sino que son periodos que uno va viviendo. Por ejemplo, la primaria, si uno no estudia la primaria, ya no puede estudiar la secundaria.
Amén. Ni tampoco puede llegar uno a la universidad si no estudia uno la secundaria ni la preparatoria. Tiene uno que llevar todo. Vaya. No solo eso, sino que hay tiempos. Hay tiempos. Y el problema es que hay un salmo donde le dice de David al Señor: Señor, en tus manos están mis tiempos. Porque mire, pues, el que ya nació de nuevo, el que ya es salvo, sus tiempos ya no le pertenecen, sino que están en las manos del Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que mire, Dios tiene como un cronómetro, y en donde Dios nos va tomando tiempo. Y dice, para tal momento tienes que estar acá, para tal momento tienes que estar acá. ¿Por qué? Porque hay una obra de perfeccionamiento que se tiene que cumplir. Amén. Entonces, mire, ¿cuántos son novia de Cristo? Porque recuérdese que hay unos que no son. El que es novia, ese va a buscar casarse. Ese se quiere casar. Y el casado, casa quiere, ¿verdad? Ahora mire, pues, alguien que no se quiere casar, ¿qué va a hacer? Mire, yo me recuerdo, se lo voy a poner así. Cuando yo salí de estudiar de la preparatoria, decidí estudiar un par de cosas más. Y dije, luego me meto a la universidad. Pero ya no pude entrar. Y sí estudié lo otro, un año. Pero cuando quise entrar, se me trabó. Al siguiente año logré meterme. Yo le he contado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y nunca pude terminar. Y no porque no quisiera. En Guatemala aprobé, y cuando me fui para Honduras, todavía en Honduras hice la lucha y me metí finalmente, y de repente me tocaron la campana, ¿verdad? Y me dijeron, para Sabinas. Y para Sabinas, ¿verdad? Ni modo. Dijo, no, como quiera. Dije, oh, allá en México, ahí voy a entrar. No, no estaba tan fácil la cosa. Primero había que ser residente, después había que pedir permiso, etcétera, etcétera. Tampoco, ahí dije, oh, no, ya, ahí llegó. Y entonces yo me fui hacia atrás, ¿verdad? Y dije, a ver, ¿en qué me equivoqué? Y hice cuentas. Entonces dije, si en cuanto salí de la prepa me hubiera metido a la universidad, para cuando me mandaron para Honduras, hubiera tenido como 1 año y medio de graduado. Ese era el tiempo. Pero como yo no entendí en ese entonces, ¿verdad? Y como tampoco hubo quien me dijera, mira, es por acá, que me aconsejaran o me dijeran, y yo no, me voy por acá, me voy por el otro, me dejé llevar por los consejos de los amigos. Cuando sentí, se me fue el tren. Ahora, ¿sabe qué es lo más tremendo? Y había 2 cosas que yo tenía que estudiar, o bueno, que me gustaba: la computación y la música. Y averigüé de las 2. Pero como mi mejor amigo le gustaba el ejército, y esa era una de las cosas que a mí también me atraían, ¿verdad? Y me convenció. Y entonces me dijo, no, metámonos aquí en esta escuela, mecánicos de aviación. Y dije, oh, sí, me gusta la idea. Está bien, y averiguamos y todo, hacer los exámenes de admisión. Y el día que yo fui, iba a buscarlo a ver si lo veía, no lo vi. Dije, oh, bueno, a lo mejor viene en otro grupo. Entré a estudiar, pelón, uniformado, ya buscándole entre los, no sé, 400, no sé cuántos éramos ahí. No lo veía. Primer día, segundo día, como a los 15 días. Dije, oh, se me hace que no entró. Y un día ya de las tantas me lo encontré. ¿Y qué tal? Y que no sé qué, y cómo está. Y le dije, ¿qué pasó? No, es que lo que pasa es que hice los exámenes, pero perdí. Y los exámenes de admisión no los pasó. Y yo ya estaba adentro. Entonces, no entré a la que tenía que entrar. Y la que tendría que haber entrado era la de música. Porque esa fue la que después me iba a servir. Pero yo no lo sabía. Pero Dios sí lo sabía. Entonces se cuenta cómo Dios tiene su cronómetro. Había un momento en el que yo tenía que ir para Honduras y ese momento llegó.
Entonces me tuvieron que preparar de otra manera. Entonces hay músicos que son músicos profesionales, ¿verdad? Que estudiaron y todo. Y hay otros empíricos. Y yo soy de esos. Ah, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que a uno le enseñen y usted lea la música, porque a uno lee un pentagrama. No, ellos lo que tienen que hacer es prepararla y entregarla. Ellos son los que se encargan como, ¿qué le dijeron? Como ayudantes del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero los ministros tienen una obra y una tarea que hacer, ¿verdad? Delegados por ese Espíritu, ¿ya? Entonces, no son parte de la novia, sin embargo, la tienen que cuidar como si fuera de ellos. Es que miren, ¿cuántos estamos casados? Hermano, uno tiene que cuidar, ¿verdad? Bueno, al menos en teoría, ¿verdad? Uno debe de cuidar, ¿verdad? Como que fuera uno mismo, ¿sí? El problema, ¿cuál es? Imagínese usted un ministro que le vale su esposa. ¿Cómo va a tratar a la que no es suya? Si a la que es suya no la sabe tratar. O en el peor de los casos, que se termine enamorando, ¿verdad?, de la del Señor en lugar de la suya. Por eso es que de pronto, mire, cuando uno empieza a ver lo del sacerdocio y lo que el sacerdote tenía que hacer, recuérdese que el sacerdote exponía la vida por el pueblo. Porque cuando se ponía a incensar y se ponía entre vivos y muertos, se estaba arriesgando a irse entre esos también. Ahora, ¿por qué razón? Es que mire, Aarón traía sus pecaditos, ¿sí o no? ¿Por qué cuando se ponía entre vivos y muertos nunca le pegó a él también ahí? Mire, hay un dicho por ahí que dice, mandado no es culpado, ¿eh? Es porque lo mandaba Moisés, ¿sí? Él solamente era una delegación, una extensión. El responsable era Moisés. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo y los ministros. El ministro es como Aarón, ¿verdad?, que va y que viene. El Espíritu Santo es como Moisés. Dice, ve y va, ven y viene, inciensa y pone incienso, deja de incensar, deja de incensar. Solo sigue instrucciones. Amén. Por eso, mire, entre la vestidura del sacerdote había una túnica blanca. Mire, vimos el manto azul, que eso habla de la relación precisamente que debe de tener el sacerdote con el Señor ahí arriba. Mire pues, dice Éxodo 28:39. Tejerás, dice, a cuadros la túnica de lino fino. Harás una tiara de lino fino, harás también un cinturón, obra de un tejedor. Bueno, pero dice, tejerás a cuadros la túnica. ¿Sabe que eso me llamó la atención? Esa túnica blanca dice que era a cuadros, como una cuadrícula. Entonces, la palabra que se utiliza, déjeme porque lo fui a buscar al diccionario, dice retícula. Hay una Biblia que dice que el tejido era en retícula. Y entonces fui a ver qué era retícula. Es un término para diseño gráfico. Mira lo que dice, retícula es la estructura invisible que organiza el material gráfico en una superficie. La estructura invisible que organiza el material gráfico en una superficie. Entonces, mire, esa túnica que era blanca, ¿qué es lo que hace que nosotros, hermanos, vivamos en orden aquí en la tierra? ¿Qué es aquella cosa que Dios nos pide a nosotros para que vivamos en orden? Es la santidad. Es la santidad. Por eso esa túnica blanca que representa es esa santidad que todos tenemos que tener. ¿Por qué? Sin santidad nadie va a ver al Señor. Ahora fíjese, porque dice ahí,
Esto fue lo que me llamó la atención. La estructura invisible. Porque miren, diseño gráfico no es una estructura que usted dibuja, no, es una estructura invisible, que solo la ve el que está diseñando, ¿sí? Él viene y entonces, mire, ¿sabe cómo es eso? Lo pusieron a usted a dibujar alguna vez y que le dijeron, quiero que reproduzcas este dibujo, y entonces le hacían una cuadrícula encima así, y luego al lado uno repetía la cuadrícula y empezaba a hacer las líneas, ¿sí? Bueno, eso es retícula. Entonces cuando le dicen, mira, vas a hacer esa túnica blanca en retícula, en otras palabras, la santidad, ¿sí? Es lo que a nosotros nos ponen para meternos dentro de ese cuadro, dentro de ese marco, para reproducir nosotros la santidad. ¿Por qué? Fíjese que no dice, sean santos a como ustedes puedan o a como les dé a ustedes la fuerza, no dice, sean santos. Entonces dése cuenta, si el Señor ahí está, Él es santo, ahí está la imagen. Retícula, ¿qué es? Es una cuadrícula imaginaria que nos ponen a nosotros. ¿Para qué? Para que empecemos a ser moldeados, así como es el original. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Esa túnica blanca que se ponía no era que él ya fuera santo, sino que esa túnica blanca era para que él recordara que tenía que buscar la santidad. Por eso, mira, nosotros no nos dicen solamente que seamos santos, sino que dice, busca la santidad, porque sin ella no vas a ver al Señor. Ahora dése cuenta, mire, porque se me acaba el tiempo y no vamos a llegar hasta el final. Dice Éxodo 28:39. Entonces mire, esa túnica blanca, ¿qué es? Esa estructura invisible donde nos meten a nosotros. Mire, es que la santidad es algo bien tremendo porque son los límites que Dios nos pone. Son los límites que Dios nos pone. Cuando usted ve, por ejemplo, el tabernáculo, esto de acá era blanco también, igual que esa vestidura, igual que esa túnica. Y esto de acá también tenía una cobertura blanca. ¿Sabe que todo era santidad? Los límites que establece la santidad. Porque la santidad, hermano, no es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Amén. La santidad es haz todo lo que tú quieras siempre y cuando esté dentro de la imagen de Cristo. Si se sale de ahí, ya no es santidad. Por eso es que, mire, retícula, ¿qué es? La estructura, ¿verdad?, invisible que el Espíritu nos pone y que nos dice en la persona de Cristo, ahí está la santidad. ¿Sí? Mire, ya no es así como dijo aquel, ¿verdad?, aquel cantante, ¿verdad? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús? Y entonces llegué a la conclusión de que Jesús hubiera ido y hubiera hecho tal cosa. Pero él tratando de avalar que se estaba torciendo. La pregunta no era qué hubiera hecho Jesús, sino qué hizo Jesús. Amén. Fíjese que dice la Biblia que no se escribió todo lo que Jesús hizo, porque no cabrían los libros, ¿verdad?, aquí en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que nos dejaron a nosotros? Solo lo que necesitábamos para establecer esa retícula, ese esquema, ¿verdad?, imaginario, donde tenemos que encajar. Si no dejaron más, ¿por qué fue? Porque no lo necesitábamos. Amén. Basta con lo que quedó ahí para que nosotros podamos irnos por el camino de la santidad. Entonces, mire, Éxodo 28, verso 39. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, harás una tiara de lino fino, harás también un cinturón, obra de un tejedor, y pondrás la tiara sobre su cabeza. Esa palabra tiara dice misnefet, es turbante también, o mitra dicen otras versiones, ¿verdad? Pero creo que se entiende más como turbante. Dice, pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema santa. Entonces mire, el turbante, cofia, tiara, son términos para lo mismo, iba sobre la cabeza y curiosamente también era blanco.
Otra vez, ¿verdad? El esquema de santidad. ¿De qué habla eso? Dice Romanos que debemos de transformar nosotros nuestra mente. Pero hermano, no se trata de cambiarla a nosotros, sino de que agarremos nosotros la mente de Cristo. Por eso escribe Pablo y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero mire, si tenemos la mente de Cristo, pregúntale que sea de par suya, ¿tú ya no tienes malos pensamientos? Porque si tenemos la mente de Cristo, ya no deberíamos. Pero hermano, yo le aseguro que todavía se le vienen unos bombazos de vez en cuando, ¿va? ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Mire, es tremendo. Por eso fíjese, esa mitra, turbante o cofia, como dicen otras versiones, ¿verdad? Que era ponerse uno, mira, a manera como de casco, vaya. Y de hecho hay una parte de la vestidura donde dice que una de las formas en las que se puede traducir, dice, es como parte de una armadura militar. Ahorita le voy a decir cuál fue. Dice, mire pues, quiero cerrar el turbante, la transformación de la mente, el cambio en la manera de pensar. ¿Qué significa eso? Si usted se recuerda, ¿cómo pensaba el Señor? Dice en Isaías, mis pensamientos. Dice otro pasaje también en Isaías, dice, que si nosotros, dice, llegamos a pensar como el Señor, entonces vamos nosotros a ser, dice, como su boca. Amén. Por eso es que agarran a Isaías, le queman los labios, ¿verdad? Le purifican sus labios. Entonces, mire, a nosotros nos ponen entonces el turbante, viene el Espíritu Santo, y por eso es que en Pentecostés, dése cuenta, ¿en dónde estaba el fuego? El fuego no se puso sobre el pecho, no se puso sobre los hombros, no se puso alrededor de ellos. Dice que el fuego se posó sobre sus cabezas, porque lo que necesitaban purificar y limpiar era su mente. Es que mire, ¿dónde reside todo lo que es el ser humano? Dice Proverbios, así como el hombre piensa, así es él. Entonces, si el hombre piensa que es un fracasado, va a fracasar. Que es un inútil, va a ser un inútil. Si piensa que va a tener éxito, si piensa que va a prosperar. Ahora, hay un esquema para prosperar y hay un esquema para tener éxito. ¿Qué es ese de ahí? Tener uno puesto el turbante. ¿Sabe por qué? Porque uno puede tener éxito y haciendo cosas que van en contra de la Escritura. Uno puede prosperar, ¿verdad? Y prosperar haciendo cosas que van en contra de la Escritura. Por eso es que mire, entre las cosas que tenía que hacer el sacerdote, si usted se recuerda, era instruir, enseñar, trasladar la doctrina, vaya, a todo el pueblo. Fíjese esto, Éxodo 28, verso 39. Dice, tejerás a cuadros la túnica de lino fino, harás una tiara de lino fino, harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y les harás mitras, para gloria y hermosura. Entonces mire, esa palabra cinturón, capítulo 39, verso 29, Levítico 8:13 dice, luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas. Pero mire lo interesante de esto, dice, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Dónde iba la tiara? ¿Y el cinturón? Ahora mire, dice que hicieron vestiduras para Aarón y para sus hijos, se las ponen, pero no se las amarraron ellos, sino que dice que Moisés los agarró y les ajustó. Se recuerda que a uno le dijeron, mira, antes tú te vestías, ¿verdad? Ibas donde querías, pero va a llegar un momento en el que otro te va a vestir y te va a ceñir.
¿Sabe por qué me llamó la atención? Porque quiere decir que uno no se ajusta al evangelio, sino que el evangelio es el Señor el que se lo ajusta a uno. No es como me gustaría a mí. Es que mire, por ejemplo, yo no sé si usted usa pijama, ¿verdad? Pero las pijamas a mí me gusta así como que no apriete, ¿verdad? Flojito y cooperando, ¿verdad? Cómodas, vaya. Pero el evangelio no puede ser así. Mire, ¿qué pasa si usted en su ropa de diario utiliza el mismo concepto que para su pijama? Va a ir brincando agujeros en el cinto, ¿eh? Aventando botones. ¿Por qué razón? Porque hay espacio, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucedía con la vestidura. ¿Por qué era que Moisés? Mire, ¿sabe cuál fue el problema de Elí? ¿Se recuerda? ¿Cómo murió? Dice que se cayó y se desnucó. ¿Por qué? Porque era muy pesado. Entonces no pudo controlar su peso y se cayó. ¿Por qué Moisés les ajustaba las vestiduras? ¡Ey, varón! Menos baleadas. Sí, menos quesadillas. ¿Por qué? Ya no cierra esto. Mira, ¿sabe qué? Se daba cuenta Moisés, porque hermano, mire, el sacerdote no podía ser una persona pesada, porque no podía pasar por debajo del manto o debajo del velo. ¿Se recuerda que lo vimos? Entonces por eso era que él ajustaba. Ahora mire, no solo ajustaba la cintura, sino que la de aquí no era un turbante que se metía así, también se ajustaba, ¿sí? Entonces hasta los pensamientos le ajustan a uno. Pero no soy yo, ni es usted el que se los debe de ajustar, sino que si el Señor le dice ese pensamiento ya no, es ese pensamiento, ¿verdad? Esa forma de actuar ya no, es esa forma de actuar, ya no. Esa forma de hablar ya no, es esa forma de, ya no. ¿Por qué? Por eso era que Moisés, dice, los agarraba a uno por uno, a Aarón y a sus hijos, la cabeza, la cintura, cabeza, cintura, cabeza, cintura, y así tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe qué? Decirle al Señor: Señor, cíñeme la tiara. Porque mire, si no se ceñía primero la tiara o el turbante, no se podía poner la diadema. Y la diadema era la que decía santidad a Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué muchos no pueden vivir en santidad, o por qué se les hace difícil? Hay algunas cosas que son propias de la santidad, porque no se dejan ajustar el turbante. Entonces, si no se ajusta el turbante, la diadema no se puede poner. Mire pues, dice acá, fíjese que me encontré ahí en el diccionario, dice ceñir, dice es fajarse, ceñirse. Fíjese esto, esta es la palabra, dice como cinto de armadura. Armar, dice, con algo. Entonces les ponían la armadura y había que ceñir, había que apretar. Pero dice acá, hay dos contextos, dice, en donde se puede apreciar el uso de esta palabra. Uno dice el que se ciñe el cinturón, es decir, aquel que es apto para ir a la guerra. Y dos, el que ciñe tus lomos, es decir, prepárate para la acción. ¿Por qué ceñía entonces Moisés a los sacerdotes? Porque inspeccionaba cómo iban vestidos. Si él no apretaba, si él no ajustaba las vestiduras, era porque algo estaba mal puesto. Recuérdese que era toda una ceremonia. Faltaba era hablar de los calzoncillos. Todo eso lo tenía que inspeccionar Moisés. Y entonces al final ceñía. ¿Por qué? Porque todo estaba en su lugar. Pero si no lo ceñía, era: ve a revisar tu vestidura y regresas.
Ve a revisar tu vestidura y regresas. ¿Por qué sacaron a uno, hermano, de la fiesta? Porque no llevaba la vestidura que tenía que llevar. Amén. Entonces, mire, uno, ¿quién es apto para ir a la guerra? Por eso lo ciñen a uno. Pregúntale que está la par suya. ¿Estás preparado para ir a la guerra? Mire, no es si usted quiere ir, no. Es si uno está preparado. Hay una película por ahí que se llama Hasta el último hombre. Yo no sé si usted la vio, pero es de un hombre. No era un hombre, era un muchacho, pero que él dijo: yo nunca voy a agarrar un arma. Y entonces se enlistó en el ejército, se burlaron de él, hicieron la vida imposible porque él no quería agarrar un arma. Y a la hora de la hora resultó siendo más valiente que todos los que estaban armados. ¿Por qué? Porque ese estaba ceñido de aquí de la cintura y de aquí también. ¿Por qué? Porque no lo doblegaron ni con los abusos, ni con los insultos, ni con todo lo que le hicieron. No lo doblegaron. Eso es tener uno ceñida la cintura, y eso es tener uno ceñida la diadema. Pero si a uno lo doblan con cualquier argumento, una de dos: o uno tiene flojo el ajuste, o no tiene, ¿verdad? Porque recuérdese que el de aquí era el cinto y el de aquí era el turbante. O no tiene uno turbante y no tiene cinto, que no necesariamente significa que uno esté desnudo, solo que uno está desatado, suelto, ¿verdad? Entonces mire qué importante era que uno tuviera ajustadas las vestiduras, porque es una forma de decir: estoy listo para pelear, y dos, estoy listo para la acción. Mire, los levitas no solamente servían en el tabernáculo, sino que había un grupo que eran los guardias del tabernáculo o del templo, y esos sí llevaban espada. A esos, cuando Moisés les decía: maten a los que pecaron, esos levitas eran los que... Es una parte del sacerdocio bien tremenda, porque esos ejecutaban gente. Claro, ¿verdad? No es de que vamos a ejecutar ahorita, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que el sacerdote tenía que tener espada también. Amén. Recuérdese que la espada, ¿qué hace? La espada no es revelación. La palabra revelada es en el lugar santo, ¿se recuerda? La espada, ¿qué es entonces? Es palabra, pero ¿qué palabra? Es la aplicación práctica, porque ahí es agarrar y... ¿ya? El zorro, ¿ah? Sí, la espada ya es la aplicación práctica, ya no es tenerla uno en el corazón, ya no es tenerla uno en la mente, no, ya es agarrar uno, sacarla y aplicarla. Amén y amén. Me faltó una, ¿verdad? Se la digo así rápido. La placa frontal, que era la diadema, santidad a Jehová, que esa ya vimos que se la ponen a uno cuando uno se ciñe. Y los calzoncillos, que eso habla acerca de tener uno sus áreas íntimas bien ministradas. Amén. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que para que el Señor venga, dice, tenemos que llegar a los días como los días de Noé, como los días de Lot. Y lo que había en ese tiempo, ¿qué era? Un desenfreno, ¿verdad? Terrible. Entonces esos calzoncillos de lino, ¿verdad? Puestos, dice, su función era precisamente que no sudara el sacerdote. Vaya, que no le diera calentura, pues. Esa era la función del calzoncillo. Entonces, ¿qué significa eso? Que uno tiene que mantener también ministrada y en santidad su área sexual. Amén. ¿Qué es lo que más va a atacar el enemigo? Que ya lo está haciendo. El área sexual. Las escuelas, ¿verdad? Los niños, ¿qué están haciendo? Los están bombardeando. ¿Para qué? Para confundirlos, robarles su identidad, decirles que son una papaya, que son un melón, etcétera, etcétera. Y esas son las cosas contra las que ellos tienen que pelear. A nosotros, hermano, mire, es que ya un grande como nosotros, un viejo como nosotros, ya que nos logren sacar
o que nos hagan dudar de nuestra identidad, ya eso ya es, ¿verdad? O nunca se convirtió o se quedó engendrado nada más. Pero los niños, a los niños esos apenas vienen desarrollando. Por eso es que los quieren agarrar, porque dicen, no, los grandes es muy difícil, hombre, se batalla mucho. Pero los niños, lo que uno les diga, por ahí se van. Por eso, mire, ¿qué es lo que hay que hacer con los niños? Fíjese que el sacerdote era sacerdote desde que nacía. Nuestros hijos, ¿cuándo los vamos a hacer cristianos? Hasta que sean grandes. Hay que desde chiquito, ¿verdad? Tú eres cristiano, tú hijo de Dios, tú, etcétera, etcétera. Hay que disipularlos, hay que ponerles sus vestiduras. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor bendito, te rogamos y te suplicamos que tengas misericordia. Necesitamos, Señor, nuestras vestiduras, Señor, limpias. No solo limpias, Señor, sino ahora entendemos que también nuestra vestidura debe de estar ajustada. Y que no somos nosotros, Señor, los que debemos de ajustarla, sino levantar, Señor, nuestras manos y, como dice tu palabra, dejar que otro venga a ceñirnos. En el nombre de Jesús, Señor, ciñe, Señor, nuestra vestidura. Ciñe, Señor, el cinto en nuestra cintura, Señor. Ciñe, Señor, el turbante sobre nuestra cabeza. Queremos portar, Señor, en nuestra frente, Señor, ese sello, porque tu palabra dice, Señor, que esa diadema era como un sello, Señor, que se colocaba sobre el sacerdote. Nosotros queremos ese sello de santidad, Señor. Por eso te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, quien venga a ceñir nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestra cintura, Señor, con la verdad. Que aunque de pronto, Señor, hay cosas que se nos hagan difíciles, que podamos nosotros, Señor, por amor a ti, Señor, por amor a tu palabra, Señor, que podamos nosotros renunciar a aquellas cosas, Señor, que debemos dejar fuera, Señor. Sabemos que al ceñir nuestra cintura, Señor, muchas cosas que nosotros hemos dejado pasar, vamos a tener que soltarlas, vamos a tener que dejarlas ir, vamos a tener que renunciar a ellas, Señor. Pero queremos que ciñas nuestra cintura, porque queremos, Señor, portar también el efodo, portar el pectoral, portar, Señor, toda esa vestidura sacerdotal para presentarnos delante de ti, Señor, de una manera digna, Señor, de tu sacerdocio, digna, Señor, de tu santuario, Señor. No este santuario terrenal, sino el santuario celestial, Señor, ese santuario, Señor, que permanece, Señor, de pie por los siglos, Señor, ese modelo original, Señor, de donde tomamos, Señor, ahora toda enseñanza para acercarnos, Señor, a tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos y te suplicamos, Padre bendito, que nos enseñes a portar, así como el sacerdote portaba sobre sus hombros, Señor, los nombres, Señor, de Israel. Así, mi Dios, te rogamos y te suplicamos, enséñanos a portar sobre nuestros hombros, Señor, nuestra familia, Señor, para interceder por ellos, Señor, para presentarlos siempre que nos acerquemos a tu presencia, que siempre los tengamos presentes, Señor, que podamos hacer, Señor, intercesión por ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que pongas en nosotros esa vestidura sacerdotal. Señor bendito, te rogamos en esta hora. Mira aquellos, Señor, que todavía, Señor, dudan acerca de su identidad, Señor, su identidad celestial, en el nombre de Jesús. Afirma y afianza, Señor, esa identidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que somos nosotros un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos, Señor, un pueblo que fue escogido, que fue seleccionado, Señor, de entre muchos. Fuimos seleccionados para venir a conformar un pueblo, Señor, que habría de constituirse en tus servidores, en tus sacerdotes. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tanta misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie ahí donde estás y vamos a entonar un canto al Señor.